Saga del dinero, pilares fundamentales para el éxito financiero. Autor Guillermo R. Saldaña. Primero, los orígenes del dinero, de trueque a la era digital. Cómo la evolución del dinero transforma tu vida y tu libertad financiera. Capítulo 1. ¿Qué es el dinero y por qué importa? Comprender el dinero para dominarlo. Imagina un mundo sin dinero, un mundo donde, si querías pan, necesitabas ofrecer algo a cambio. Tal vez leche, tal vez trabajo, o quizás un servicio que el panadero necesitara justo en ese momento. Caótico, ¿verdad? Esa era la realidad hace miles de años. El dinero, como lo conocemos hoy, no siempre existió, y sin embargo, su invención ha sido uno de los avances más revolucionarios en la historia humana, comparable al descubrimiento del fuego o la invención de la rueda. Pero, ¿qué es realmente el dinero? ¿Un billete? ¿Una moneda? ¿Un número en tu aplicación bancaria? ¿Una criptomoneda en la blockchain? Técnicamente, el dinero no es más que una herramienta creada por el ser humano, una herramienta poderosa, sí, pero una herramienta al fin. Una definición sencilla, pero poderosa. El dinero es cualquier cosa que las personas estén dispuestas a aceptar como medio de intercambio para comprar o vender bienes y servicios, unidad de cuenta, para medir y comparar el valor de diferentes cosas, reserva de valor, para conservar poder adquisitivo en el tiempo. Estas tres funciones hacen del dinero una especie de lenguaje universal para la economía. No importa en qué parte del mundo estés, si tienes dinero, puedes acceder a productos, servicios, oportunidades y, en muchos casos, poder. ¿Por qué el dinero importa tanto en nuestras vidas? El dinero no es solo una herramienta financiera, es una herramienta emocional, psicológica y social. Afecta cómo comemos, cómo vivimos, cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos con otros e incluso cómo nos definimos a nosotros mismos. El dinero define elecciones, dónde vives, qué comes, qué haces con tu tiempo libre, qué educación reciben tus hijos. El dinero crea o limita posibilidades. Tenerlo o no tenerlo puede cambiar el curso de una vida entera. El dinero influye en las emociones, puede ser fuente de estrés o tranquilidad, de conflicto o generosidad. Muchos creen que hablar de dinero es vulgar, otros lo consideran un tema tabú. Sin embargo, lo cierto es que el dinero es una parte fundamental de la vida moderna y no entender cómo funciona es una desventaja enorme. ¿Por qué escribimos este libro? Vivimos en una época de transformación económica. Las monedas físicas están desapareciendo, las transacciones se digitalizan, surgen nuevas formas de dinero, como el Bitcoin y otras criptomonedas, que desafían las reglas tradicionales. Al mismo tiempo, millones de personas luchan por entender cómo funciona el dinero, cómo manejarlo mejor y cómo usarlo para construir una vida libre y próspera. Este libro nace con un propósito claro: ayudarte a entender el pasado, el presente y el futuro del dinero para que puedas tomar decisiones financieras más inteligentes. Vamos a recorrer el fascinante camino del dinero desde sus inicios, cuando era solo trueque, hasta las complejidades del dinero digital y las criptomonedas, y lo haremos sin tecnicismos complicados. En su lugar, hablaremos como se habla en casa, de forma directa y útil, porque creemos que la educación financiera es una forma de libertad. ¿Qué puedes esperar de esta lectura? A lo largo de las siguientes páginas aprenderás cómo el dinero ha evolucionado desde el trueque hasta las criptomonedas, por qué la confianza es el verdadero respaldo del dinero moderno, qué papel juegan los bancos, los gobiernos y la tecnología en el valor del dinero, y lo más importante, cómo utilizar el conocimiento para construir tu libertad financiera. Este no es un libro de teoría económica, es un mapa para quienes quieren entender el sistema en el que vivimos, romper mitos sobre el dinero y tomar el control de su vida financiera. Así que si alguna vez te has preguntado por qué el dinero gobierna el mundo, cómo puedes usarlo a tu favor o qué pasará con el dinero en el futuro, este libro es para ti. Bienvenido al viaje. Porque entender el dinero es el primer paso para liberarte de él. El trueque. El nacimiento del intercambio. Porque entender el dinero es el primer paso para liberarte de él. Pero para entender el dinero, primero tenemos que mirar hacia atrás. Mucho antes de los bancos, de las tarjetas, del Bitcoin o del oro, existía algo muy simple: el trueque. El trueque fue el primer sistema económico de la humanidad y aunque hoy nos parezca primitivo, funcionó durante miles de años.
Fue el comienzo de todo. Allí, en los orígenes, no había billetes, ni monedas, ni cuentas bancarias. Había solo una cosa: necesidades humanas. El mercado sin dinero, cuando la necesidad era la moneda. Imagina una pequeña aldea hace 10.000 años. Un pescador tiene una buena jornada y vuelve a casa con más pescado del que puede comer. Cerca de allí, un granjero ha cosechado calabazas. Ambos se encuentran en la plaza del pueblo. El pescador dice: «Te doy 5 peces por 3 calabazas». El granjero acepta. Ambos se benefician. Y eso es el trueque, intercambio directo de bienes o servicios sin usar dinero. Este sistema fue la base de las primeras sociedades comerciales. Se dio en Egipto, en Mesopotamia, en las civilizaciones precolombinas, en África, en Asia. Donde había personas, había necesidades. Y donde había necesidades, había trueque. Las 3 grandes limitaciones del trueque. Aunque el trueque era útil, tenía fallas evidentes que con el tiempo lo hicieron insostenible para una economía en crecimiento. Las más importantes eran la coincidencia de necesidades. El intercambio solo funcionaba si ambas personas querían lo que el otro ofrecía. Y si el pescador necesitaba pan, pero el panadero no quería pescado, el sistema se estancaba. La falta de divisibilidad. Algunos bienes no se podían dividir sin perder valor. ¿Cómo intercambias media vaca por una canasta de manzanas? ¿O cuánto vale exactamente medio abrigo? La dificultad de almacenar valor. Los bienes se echaban a perder, el pescado se pudría, la leche se agriaba, el trueque no permitía guardar valor en el tiempo. Estas limitaciones, aunque naturales, fueron el impulso que llevó a las sociedades humanas a buscar algo más eficiente, más flexible y más duradero. Así nació la idea de una forma de intercambio común, el dinero. Más que intercambio, el trueque como símbolo social. Lo interesante del trueque es que no era solo económico, sino también relacional. En sociedades pequeñas, el valor no siempre era medido por la cantidad, sino por la confianza, la reputación, el respeto. El trueque enseñó a negociar, el trueque fomentó alianzas, el trueque fue el inicio de la economía, pero también de la diplomacia. Hoy, aunque parezca que ha desaparecido, el trueque sigue vivo en muchas formas modernas: intercambio de servicios, economía colaborativa, bancos de tiempo, aplicaciones de intercambio digital. Volvió con fuerza durante crisis económicas y sigue presente en comunidades alternativas que cuestionan el sistema financiero actual. Reflexión de autor: Guillermo R. Saldaña. A veces creemos que el dinero es el problema, cuando en realidad es solo el instrumento. El problema es no entender cómo fluye el valor. El trueque nos recuerda que el valor siempre ha estado en la necesidad, la relación y la utilidad. Entender el trueque no es mirar hacia atrás con nostalgia, es mirar hacia adelante con sabiduría. Porque si sabemos cómo empezó todo, podemos entender por qué el sistema actual funciona como funciona y cómo usarlo a nuestro favor. Dinero, mercancía, el valor dentro de las cosas. El trueque nos funcionó, hasta que dejó de hacerlo. El mundo cambió, las aldeas crecieron, los caminos se llenaron de comerciantes, y el sistema necesitó evolucionar. Cuando las sociedades comenzaron a expandirse y las transacciones se volvieron más frecuentes y complejas, el trueque, aunque útil en sus inicios, ya no era suficiente. No todos necesitaban lo que otros ofrecían, no todo era divisible, no todo se podía almacenar. Surgió entonces una pregunta crucial: ¿y si usamos objetos que todos valoramos por igual como medio de intercambio? Así nació el dinero mercancía. ¿Qué es el dinero mercancía? El dinero mercancía es cualquier objeto físico que, además de tener un valor práctico o deseado, sirve como medio de pago aceptado por una comunidad. Es decir, no solo tiene valor por lo que representa, sino también por lo que es. Por ejemplo, la sal servía como moneda en el Imperio Romano, de ahí la palabra salario. El cacao fue moneda en la civilización maya. En África se usaron conchas como medio de pago. En el norte de Europa, el ganado era símbolo de riqueza, y aún hoy decimos capital, que viene del latín caput, que significa cabeza de ganado. En Asia se usaron lingotes de té prensado durante siglos. Estos objetos tenían una ventaja clara frente al trueque. Eran deseados por todos. Eran portables, divisibles, duraderos y aceptables, lo que resolvía muchas de las fallas del sistema anterior, porque el dinero mercancía fue un gran salto. El paso del trueque al dinero mercancía fue una de las mayores revoluciones económicas de la humanidad.
Ya no necesitabas encontrar a alguien que quisiera exactamente lo que tú ofrecías. Solo necesitabas algo que todos valoraran. Veamos cómo resolvía los tres grandes problemas del trueque. 1. Coincidencia de necesidades. Ahora podías vender tus bienes por sal, conchas o cacao, y luego usar eso para comprar lo que necesitaras, aunque la otra persona no quisiera tu producto original. Segunda, divisibilidad. Una concha se podía dividir. Un lingote de sal se podía fraccionar. Era más fácil calcular valores. Tercero, almacenamiento de valor. A diferencia del pescado o la leche, muchos de estos bienes eran duraderos y podían guardar valor en el tiempo. Ejemplos históricos fascinantes. Las piedras Rai de Yap, Micronesia. En esta pequeña isla se usaban enormes piedras circulares como símbolo de riqueza. Aunque no se movían físicamente, su posesión era reconocida por toda la comunidad. Era un sistema de confianza sin necesidad de traslado físico, un anticipo de las criptomonedas. En cierto modo, oro y plata en el Imperio Persa fueron los primeros en estandarizar el uso del oro y la plata con un sistema de peso fijo, lo que facilitó su aceptación internacional. China y los lingotes de té eran prensados en ladrillos que podían usarse como dinero o para hacer infusiones, un objeto de valor doble, práctico y comercial. Reflexión de autor, Guillermo R. Saldaña. No fue el oro, ni la sal, ni el cacao lo que creó el valor. Fue el acuerdo social, fue la confianza, fue el deseo común de resolver el problema de intercambiar. Este concepto es fundamental. El dinero no necesita tener valor en sí mismo, solo necesita ser confiado por todos. Este principio sería la base del próximo gran salto, el dinero representativo, donde un papel podía valer oro o algo más. ¿Y por qué dejamos de usar mercancías? Aunque el dinero mercancía resolvía muchos problemas, también trajo sus propias limitaciones. ¿Cómo transportas 20 vacas por la ciudad? ¿Cómo garantizas que una concha no es falsa? ¿Cómo estandarizas el valor de bienes tan distintos? La respuesta fue simple: crear algo que representara el valor de las mercancías sin tener que cargarlas contigo. Y así llegamos al nacimiento del dinero representativo, los primeros billetes y monedas respaldados por oro, plata o bienes reales. Capítulo 4. El dinero representativo. Cuando el papel empezó a valer oro, el oro era valioso, pero cargarlo era un problema. Con el tiempo, el dinero mercancía, ya fuera oro, plata, sal, ganado o cacao, demostró ser efectivo, pero pesado, inseguro e incómodo. Llevar grandes cantidades de metales preciosos no solo era difícil, sino peligroso. Nadie quería ser asaltado en el camino por llevar su riqueza a cuestas. La humanidad, siempre ingeniosa, encontró una solución brillante: crear un documento que dijera «yo tengo este oro guardado» y que pudiera usarse como si fuera el oro mismo. Así nació el dinero representativo. ¿Qué es el dinero representativo? El dinero representativo es aquel que no tiene valor en sí mismo, pero representa algo que sí lo tiene. En sus inicios eran simples recibos, firmados por comerciantes, banqueros o gobernantes, que garantizaban que quien portara ese papel podía canjearlo por cierta cantidad de oro, plata u otro bien. Si tenías un billete que decía «vale por 1 onza de oro», ese billete tenía tanto valor como el oro, porque podías ir a reclamarlo en cualquier momento. Este sistema era revolucionario porque por primera vez el dinero podía viajar sin ser dinero físico. El oro quedaba guardado en bóvedas. El papel se movía. ¿Dónde surgió el dinero representativo? La idea tiene raíces antiguas. En China, durante la dinastía Tang, siglo VII, los comerciantes comenzaron a usar recibos de papel como comprobantes de depósito de monedas. En Europa, los orfebres de Londres en el siglo XVII guardaban oro para los comerciantes y les daban un recibo por la cantidad almacenada. Esos recibos comenzaron a circular como dinero. En el mundo islámico, los sak, de donde viene la palabra cheque, ya funcionaban como documentos que representaban dinero guardado en distintas ciudades. Con el tiempo, los gobiernos vieron el potencial. Si ellos emitían los billetes y prometían respaldo en oro, podrían controlar la moneda sin necesidad de acuñar metales constantemente. Así nacieron los bancos centrales y los billetes oficiales respaldados por reservas de oro. Ventajas del dinero representativo: ligero y portátil. Transportar riqueza ya no implicaba riesgo físico, divisible y estandarizado. Un billete podía representar una cantidad exacta y uniforme. Facilitaba el comercio a gran escala, ideal para mercados nacionales e internacionales. Confianza institucional. La promesa del gobierno de canje era vista como garantía, pero también tenía un lado oscuro.
Aunque más práctico, este sistema también abría una nueva puerta peligrosa, la posibilidad de emitir más billetes de los que realmente podían respaldarse con oro. Algunos gobiernos comenzaron a imprimir más dinero del que podían cubrir, creyendo que nadie lo notaría, pero cuando la gente empezó a reclamar el oro, las bóvedas estaban vacías. Comenzaron las primeras crisis de confianza monetaria. Esto enseñó una lección vital. El valor del dinero no está en el papel, sino en la confianza. Reflexión de autor: Guillermo R. Saldaña. El dinero representativo fue el puente entre lo tangible y lo simbólico. Fue el momento en que el valor dejó de estar en el objeto y comenzó a vivir en la promesa. Y esa promesa era frágil, porque si se rompía, todo el sistema podía colapsar. Así llegamos al momento clave de la historia económica moderna, el nacimiento del dinero fiat, donde el papel ya no está respaldado por oro, sino únicamente por la confianza en el gobierno que lo emite. ¿Y qué vino después? Cuando el dinero dejó de estar atado al oro, entramos en una nueva era, el dinero por decreto, el dinero fiat, el dinero basado solo en la confianza colectiva y el control de los bancos centrales, monedas metálicas, la estandarización del valor. El oro tenía valor, el papel podía representar ese valor, pero hacía falta algo más, algo práctico, algo duradero, algo que pudiera medirse, pesarse y confiarse. Ese algo fue la moneda metálica, un invento simple que cambiaría para siempre la economía humana. Lidia, donde comenzó todo. La historia nos lleva al reino de Lidia, una antigua civilización ubicada en lo que hoy es Turquía occidental. Allí, alrededor del año 600 a.C., el rey Alyates y más tarde su hijo, el legendario Creso, ordenaron acuñar las primeras monedas oficiales de Electrum, una mezcla natural de oro y plata. Estas monedas no eran simplemente pedazos de metal, tenían un sello real, un símbolo de legitimidad y peso garantizado. Por primera vez en la historia, el valor estaba impreso, estandarizado y aceptado universalmente en esa región. La revolución de las monedas, Grecia, Roma y China. La idea se expandió rápidamente. Los griegos adoptaron las monedas metálicas y las perfeccionaron con belleza artística, representando dioses, ciudades y héroes. Cada ciudad-estado griega acuñaba sus propias monedas, pero todas compartían un sistema de confianza y valor. Roma, más pragmática, convirtió las monedas en una herramienta de propaganda imperial. Los rostros de los emperadores, las victorias militares y los símbolos de poder se grababan en monedas de oro, aureus, plata, denario y bronce, que se distribuían por todo el imperio como medio de pago y también como mensaje político. Mientras tanto, en China, desde el siglo VII a.C., se usaban monedas de bronce con formas circulares y agujeros en el centro para transportarlas en cordones. Esta innovación hizo que las transacciones fueran más eficientes, más seguras y más rápidas. ¿Por qué fueron tan revolucionarias las monedas? Las monedas resolvieron un problema clave, la confianza instantánea en el valor. Ya no hacía falta pesar el oro, ya no era necesario verificar su pureza. Cada moneda tenía peso fijo, sello oficial, valor acordado por la sociedad. Era el nacimiento de una nueva forma de dinero, confiable, portátil, duradero y verificable. El impacto en el comercio y la economía global. Las monedas aceleraron el comercio como nunca antes, permitieron transacciones rápidas entre personas que no se conocían ni se fiaban mutuamente, fomentaron la aparición de mercados, ferias y rutas comerciales internacionales, unificaron economías dentro de grandes imperios, permitieron la recaudación eficiente de impuestos por parte de los gobiernos. Gracias a las monedas, nacieron conceptos como precios estables, salarios fijos y ahorro. En muchos sentidos, la moneda fue el puente entre la economía primitiva y el capitalismo temprano. Ventajas y desventajas del dinero metálico. Ventajas: durabilidad, portabilidad, valor intrínseco en el metal, control estatal, autoridad y orden, impulsor del comercio a gran escala. Desventajas: limitación de recursos. No todos los estados tenían metales preciosos. Riesgo de falsificación peso en grandes cantidades. Devaluación por reducción del contenido metálico, algo común en Roma tardía. Reflexión de autor: Guillermo R. Saldaña. Una moneda no era solo metal, era confianza en forma de círculo, era la garantía de que podías salir al mundo y que alguien, en alguna parte, estaría dispuesto a darte algo por ella. El poder de la moneda no estaba solo en el oro o la plata que contenía, sino en la fuerza de la civilización que la respaldaba. El siguiente paso:
dinero sin metal. Con los siglos, las monedas metálicas comenzaron a dar paso a algo aún más abstracto: papeles firmados, billetes que no tenían valor en sí mismos, pero que la gente aceptaba porque el gobierno lo ordenaba. Papel moneda, la revolución del dinero ligero. Cuando la riqueza dejó de pesar, el comercio empezó a volar. Imagina recorrer medio continente con un saco de monedas de oro. Difícil, pesado, peligroso. Esa fue la realidad durante siglos, hasta que surgió una idea radical. ¿Y si pudiéramos representar el valor del oro con un simple trozo de papel? Parece obvio hoy, pero en su momento fue revolucionario. Y una vez más, como en muchas grandes innovaciones financieras, China fue la primera en dar el paso. China, el nacimiento del papel moneda. Durante la dinastía Tang, siglos 7 a 10, los comerciantes comenzaron a utilizar notas manuscritas como comprobantes de depósito. Transportar grandes cantidades de cobre o plata era riesgoso, así que preferían dejar sus metales en manos de mercaderes o bancos y recibir a cambio un recibo que indicaba cuánto tenían. Pero fue durante la dinastía Song, siglo XI, que el gobierno intervino para emitir papel moneda oficial, conocido como jiaozi. Por primera vez en la historia, un estado imprimía dinero en papel con la autoridad de ser aceptado en todo su territorio. Estas notas eran canjeables por monedas, pero no necesitaban el respaldo físico inmediato del metal. China había inventado algo increíble: el dinero sin peso, una herramienta poderosa, ligera y fácil de transportar que transformaría la economía mundial para siempre. Europa, reticencia, adaptación y expansión. Europa tardó siglos en adoptar esta innovación. Mientras China ya imprimía dinero en papel, Europa seguía usando metales preciosos como base de su sistema económico, fuertemente influenciada por el oro, la plata y la tradición romana. Fue recién entre los siglos XVII y XVIII que algunos bancos europeos, como el Banco de Inglaterra, fundado en 1694, comenzaron a emitir billetes respaldados por oro. Estos billetes prometían al portador que podían ser canjeados por monedas en cualquier momento. Lo interesante es que, aunque el papel no tenía valor intrínseco, la gente lo aceptaba porque confiaba en el respaldo del banco. Y allí está la palabra clave: confianza. Ventajas del papel moneda: ligereza y portabilidad. Fácil de transportar en grandes cantidades. Seguridad. Menor riesgo de robo y pérdida que las monedas. Facilidad en grandes transacciones. Ideal para comercio internacional y negocios de gran escala. Impulso al crédito y la banca moderna. Permitió el desarrollo de sistemas financieros más complejos, como cheques, pagarés y letras de cambio. Mayor control estatal. Los gobiernos podían regular la emisión y circulación del dinero con más facilidad. Pero no todo era perfecto. El papel moneda también traía consigo un nuevo riesgo: la sobreimpresión. Sin límites físicos como el oro, algunos gobiernos comenzaron a imprimir más billetes de los que podían respaldar. Esto condujo a inflaciones devastadoras, como en Francia durante la Revolución o en Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El papel podía ser ligero, pero si no era creíble, era inútil. Reflexión de autor: Guillermo R. Saldaña. El papel moneda fue un salto cuántico. Convirtió la riqueza en algo abstracto, simbólico, pero también nos enseñó que el dinero sin control se convierte en polvo. Este capítulo de la historia del dinero marca el principio del fin del oro como estándar universal. Pronto, el mundo dejaría atrás cualquier necesidad de respaldo físico, entrando en la era del dinero fiat, donde el valor se sostiene únicamente sobre la confianza en la autoridad emisora. ¿Qué viene después? En la siguiente página, exploraremos el momento decisivo del siglo XX, cuando el dinero dejó de estar respaldado por oro completamente. Fue el inicio de una era dominada por los bancos centrales, la inflación controlada o descontrolada y la economía como un juego de percepción. El sistema bancario, confianza y expansión económica. El dinero, por sí solo, no crea riqueza, pero en manos de un banco puede multiplicarse. Bienvenido al corazón silencioso del sistema económico, la banca, el origen de los bancos. De orfebres a financieros, la banca, como la conocemos hoy, nació de la necesidad de guardar dinero con seguridad. En la Europa medieval, los orfebres, especialistas en metales preciosos, ofrecían resguardar el oro de los comerciantes en sus bóvedas. A cambio, entregaban recibos firmados que poco a poco comenzaron a circular como dinero. Estos orfebres notaron algo interesante: muy pocas personas reclamaban su oro al mismo tiempo. Así que empezaron a prestar parte de ese oro a otras personas, cobrando un interés
Y así nacieron los primeros bancos. Ya no solo guardaban dinero, lo movían, lo prestaban, lo hacían crecer. ¿Qué hace realmente un banco? Un banco moderno es más que una caja fuerte. Es una institución que recibe depósitos del público, tu sueldo, tus ahorros, tu dinero diario. Presta dinero a personas, empresas y gobiernos. Gana intereses por los préstamos y paga intereses más bajos por los depósitos. Administra pagos, tarjetas, transferencias, cheques. Financia el crecimiento económico de una nación, pero lo más importante, crea dinero. Sí, los bancos crean dinero. ¿Cómo? Cuando un banco presta $10,000 a una persona, ese dinero no existía físicamente antes, es creado electrónicamente en su cuenta. Mientras el prestatario lo gasta, ese dinero fluye en la economía como nuevo capital. Este fenómeno se llama banca de reserva fraccionaria. Los bancos solo están obligados a guardar una fracción del dinero depositado. El resto lo pueden prestar. Bancos y desarrollo económico, una relación simbiótica. Sin bancos, el crecimiento económico moderno no sería posible. ¿Por qué? Porque los préstamos permiten crear empresas que generan empleos y bienes. Porque las hipotecas permiten que millones tengan un hogar sin pagar todo de inmediato. Porque los créditos impulsan el consumo y la innovación. Porque los intereses premian el ahorro, alimentando la inversión futura. En pocas palabras, los bancos son el sistema circulatorio del cuerpo económico. Pero ¿qué pasa cuando falla la confianza? Todo el sistema bancario depende de una sola cosa, la confianza. Cuando la gente cree que el banco es sólido, deja su dinero ahí, lo mueve, lo usa. Pero si todos los clientes corren a retirar su dinero al mismo tiempo, lo que se llama un pánico bancario, el sistema se tambalea. El banco no puede devolver todo porque ha prestado una parte importante de esos fondos. Esto ocurrió muchas veces en la historia. La Gran Depresión de 1929 en la crisis bancaria de 2008, donde bancos gigantes colapsaron por préstamos tóxicos. Y más recientemente, quiebras bancarias en la era digital, donde un simple tuit puede causar una corrida. Por eso existen ahora bancos centrales, como la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Estas instituciones supervisan los bancos, regulan la cantidad de dinero en circulación, controlan la inflación y actúan como prestamistas de última instancia. Reflexión de autor: Guillermo R. Saldaña. Un banco no es una caja con dinero, es una máquina de confianza. Si creemos en él, el sistema funciona. Si no, se cae como un castillo de naipes. El futuro de la banca. Hoy, la banca se está reinventando. Bancos digitales sin oficinas físicas, plataformas de finanzas descentralizadas, DeFi, que operan sin intermediarios, préstamos entre personas sin bancos a través de blockchain, cuentas en criptomonedas gestionadas por inteligencia artificial. ¿Estamos al borde de una nueva revolución? ¿Puede la tecnología sustituir la confianza institucional de los bancos tradicionales? Eso lo exploraremos en los siguientes capítulos. Pero por ahora, recuerda esto: comprender cómo funciona un banco es clave para entender cómo funciona el dinero moderno y cómo puedes usarlo a tu favor. Dinero fiduciario. Confianza en lugar de respaldo físico. Antes el valor del dinero estaba en el oro, hoy está en tu fe. Fe en los gobiernos, fe en el sistema, fe en que mañana ese billete aún valdrá algo. Del oro al papel sin respaldo. Durante siglos, el patrón oro fue el pilar del sistema financiero mundial. ¿En qué consistía? Cada billete emitido por un banco o un estado podía ser canjeado por una cantidad específica de oro. Esto limitaba cuánto dinero se podía imprimir. Si no había oro en las bóvedas, no había más billetes. Era un sistema simple y sólido, pero también lento, rígido, limitante. A medida que las economías crecían y el comercio global se aceleraba, los gobiernos empezaron a alejarse gradualmente del patrón oro, especialmente después de las 2 guerras mundiales. El punto de quiebre, 1971, Nixon y el fin del patrón oro. En 1944 se estableció el sistema de Bretton Woods, que fijaba el valor de las principales monedas con respecto al dólar y el dólar al oro. Era un sistema semidorado, pero en 1971 el presidente de EEU, Richard Nixon, tomó una decisión histórica. Cerró la ventana de oro, es decir, el dólar dejó de ser canjeable por oro. A partir de ahí, no solo EN, sino todo el mundo entró en la era del dinero fiduciario, del latín fiducia, que significa confianza. ¿Qué es el dinero fiduciario?
Es dinero que no está respaldado por ningún bien físico, como oro o plata. Su valor no proviene del material del billete o de su convertibilidad, sino de algo mucho más intangible, la confianza en quien lo emite, generalmente un Estado o banco central. Cuando tú aceptas un billete de $100 o 100 euros, lo haces porque crees que mañana alguien más también lo aceptará. ¿Por qué funciona? Porque los gobiernos obligan por ley a aceptar ese dinero como medio de pago. Se llama curso legal. Porque los bancos centrales controlan la cantidad de dinero en circulación. Porque los ciudadanos creen en la estabilidad de su país, su economía y sus instituciones. Es un sistema que funciona como un acto colectivo de fe, respaldado por reglas, historia y política. Pero, ¿qué pasa si se rompe la confianza? Aquí está el punto débil del dinero fiduciario. Si se imprime demasiado, su valor se diluye. Como ya no está limitado por una reserva de oro, los gobiernos pueden caer en la tentación de crear dinero sin control. Esto lleva a uno de los mayores enemigos de tu riqueza, la inflación. Cuando hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Si esto ocurre de forma descontrolada, llegamos a la hiperinflación, donde el dinero pierde casi todo su valor. Ejemplos históricos: Alemania, 1923, billetes usados como papel tapiz. Zimbabue, 2008, billetes de 100 billones de dólares. Venezuela, 2018, una taza de café podía costar millones de bolívares. Reflexión de autor, Guillermo R. Saldaña. El dinero ya no vive en una bóveda, vive en tu mente. Si lo entiendes, puedes jugar el juego. Si no, el juego te jugará a ti. La lección aquí es clara. El dinero moderno no vale por lo que es, sino por lo que representa. Si entiendes cómo se imprime, cómo circula y cómo se devalúa, puedes protegerte. ¿Y cómo protegerse? Invertir en activos reales, bienes raíces, empresas, materias primas, aprender sobre finanzas personales. No todo lo que brilla es dinero estable. Diversificar en monedas fuertes o incluso considerar criptomonedas, como veremos más adelante. En la siguiente página, entramos en la revolución del dinero digital. Veremos cómo las tarjetas, las cuentas digitales y las transacciones electrónicas redefinieron el uso del dinero, preparándonos para el siguiente salto: el dinero descentralizado, era digital, del efectivo a las transacciones electrónicas. Hoy el dinero ya no se guarda en la billetera, vive en la nube, se mueve con un clic. El efectivo es casi una reliquia del pasado. Del billete al bit, una transformación silenciosa. Durante siglos, el dinero fue algo tangible. Monedas que tintineaban en el bolsillo, billetes que pasaban de mano en mano. Pero en las últimas décadas el avance tecnológico cambió todo. El dinero comenzó a desmaterializarse, a volverse invisible, a transformarse en datos. ¿Cómo ocurrió esta revolución? 1950. Nacen las primeras tarjetas de crédito como Diners Club y American Express. 1970 a 1980. Se desarrollan los sistemas de transferencias electrónicas, EFT. 1990. Internet da lugar a banca en línea. 2000. Llegan los pagos móviles, billeteras digitales y apps financieras. Hoy, pagamos con un toque, con un QR, con un reconocimiento facial. Pagamos sin sacar la cartera. Las tarjetas. El principio del dinero invisible. Las tarjetas de crédito y débito representaron el primer gran paso hacia el dinero digital. Permitieron transacciones sin efectivo, facilitaron el crédito instantáneo, fueron las precursoras de las compras online y las finanzas modernas. A nivel psicológico, también cambiaron la percepción del gasto. Cuando no ves el dinero salir, es más fácil gastarlo. Esto influyó profundamente en los hábitos de consumo de las personas. Pagos móviles, apps y billeteras digitales. Hoy el teléfono es más que un dispositivo, es tu nuevo banco. Aplicaciones como Apple Pay, Google Pay, PayPal, Venmo, Celebizum, Yape, Nequi Mercado Pago, Nubank, Revolut han permitido que millones de personas envíen, reciban y gestionen dinero en segundos sin necesidad de ir a una sucursal. En países como China, el efectivo prácticamente ha desaparecido. Códigos QR y apps como WeChat Pay y Alipay dominan las calles, desde grandes centros comerciales hasta pequeños vendedores ambulantes. Ventajas del dinero digital: comodidad y velocidad. Envías dinero en segundos desde cualquier lugar. Mayor control. Apps que te permiten ver, organizar y planificar tus finanzas. Seguridad. Menos riesgo de robo físico y más trazabilidad. Acceso global. Puedes operar en distintos países y monedas con facilidad. Desafíos y riesgos.
dependencia tecnológica. Si tu teléfono muere, puedes pagar, vulnerabilidad a ciberataques, hackers, fraudes y robos digitales, pérdida de privacidad. Cada transacción deja un rastro. Los gobiernos y las grandes empresas pueden saber en qué gastas, cuándo y dónde. Exclusión financiera. No todos tienen acceso a smartphones o cuentas bancarias. La digitalización del dinero y el cambio de mentalidad. Más allá de la tecnología, el dinero digital ha modificado nuestra relación emocional con el dinero. Ya no lo vemos físicamente desaparecer, lo que puede llevar a gastos impulsivos. Cada compra se hace con un clic, un toque, un escaneo. Las generaciones más jóvenes nunca han usado un cheque y apenas manejan billetes. Hoy vivimos, ganamos y gastamos en números digitales. Reflexión de autor, Guillermo R. Saldaña. Cuando el dinero se volvió invisible, también se volvió más peligroso. Hoy puedes empobrecerte sin darte cuenta, pero también puedes multiplicarlo si aprendes a jugar en el mundo digital. ¿Qué sigue después del dinero digital? Si el efectivo fue físico y las tarjetas fueron digitales, el siguiente paso es el dinero descentralizado, sin bancos, sin gobiernos, sin permiso. ¿Te imaginas un dinero que no puedas congelar, ni imprimir, ni censurar? Criptomonedas. El nuevo paradigma financiero. El dinero ya no necesita permiso, ni bancos, ni gobiernos, solo necesita una cadena de bloques. El nacimiento del Bitcoin, una revolución silenciosa. El 31 de octubre de 2008, en medio de la crisis financiera global, una figura enigmática bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó un documento que cambiaría la historia del dinero para siempre. Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. En apenas 9 páginas técnicas, Nakamoto propuso una idea radical: un sistema de dinero sin intermediarios, sin bancos, sin gobiernos, un dinero basado en código, criptografía y consenso entre personas conectadas a través de Internet. El 3 de enero de 2009 nació oficialmente Bitcoin con el primer bloque de su red, conocido como el Genesis Block. ¿Qué es la blockchain? La tecnología que hace posible Bitcoin se llama blockchain, cadena de bloques, y funciona como un libro contable público inmutable y descentralizado. Cada transacción queda registrada en un bloque. Cada bloque se conecta con el anterior, formando una cadena. Una vez registrada, una transacción no puede ser borrada ni alterada. Esta tecnología permite algo revolucionario: que miles de personas desconocidas entre sí puedan ponerse de acuerdo sin necesidad de confiar unos en otros. La confianza está en el código, no en una institución. ¿Qué hace únicas a las criptomonedas? Primera, descentralización. No hay un banco central. La red es mantenida por miles de computadoras, nodos alrededor del mundo. Nadie puede cerrar Bitcoin. No tiene oficina. No tiene CEO. 2. Seguridad criptográfica. Las transacciones están protegidas por algoritmos matemáticos avanzados. Falsificar una transacción es prácticamente imposible. Tercera, escasez programada. Bitcoin está diseñado para tener un máximo de 21 millones de unidades. Nunca habrá más. Es dinero con política monetaria transparente, fija e incorruptible. Cuarta, inmutabilidad. Una vez que una transacción se valida, queda registrada para siempre. No puede ser modificada. 5. Accesibilidad global. Cualquiera con un teléfono e internet puede tener una billetera digital y enviar o recibir valor en minutos, sin pedir permiso. Más allá de Bitcoin, otras criptomonedas y sus usos, Ethereum, ETH, más que una moneda, es una plataforma descentralizada que permite crear contratos inteligentes, smart contracts. Es el corazón del ecosistema DeFi, finanzas descentralizadas, y las NFTs, activos digitales únicos. Litecoin, Cardano, Solana, Polkadot. Cada una busca resolver distintos problemas: velocidad, escalabilidad, sostenibilidad energética, interoperabilidad. Stablecoins, USDT, USDC, DAI, criptomonedas que mantienen paridad con monedas tradicionales como el dólar, usadas para transferencias rápidas y estables sin volatilidad. CBDC, monedas digitales de bancos centrales. Países como China, Brasil y Estados Unidos están desarrollando versiones digitales de sus monedas nacionales. Ojo, no son descentralizadas, pero muestran que el mundo va directo a lo digital. ¿Por qué importan las criptomonedas? Porque representan el primer sistema monetario verdaderamente global, neutral y abierto.
Son antídoto contra la inflación en países con economías inestables. Son vehículos de inclusión financiera, donde los bancos no llegan. Son herramienta de libertad frente a regímenes que controlan el acceso al dinero. Son nuevas oportunidades de inversión, innovación y creación de riqueza. Reflexión de autor, Guillermo R. Saldaña. Las criptomonedas no solo reinventan el dinero, reinventan el poder, porque quien controla el dinero, controla el mundo. Riesgos que debes conocer. Volatilidad. El valor de muchas criptos puede subir o caer bruscamente. Fraudes y estafas. Abundan proyectos falsos. Hay que investigar antes de invertir. Desconocimiento técnico. Aún es un mundo nuevo y requiere educación. Regulación. Muchos gobiernos aún no saben cómo controlarlas o las prohíben. ¿Cómo empezar? Aprende primero. Inviertes después. Usa exchanges confiables y billeteras seguras. Diversifica y gestiona el riesgo. Evita el FOMO, miedo a quedarse fuera, y busca valor real, no solo modas. Dinero tradicional versus criptomonedas. Dos mundos, un mismo propósito. El dinero no es bueno ni malo, solo es una herramienta, pero elegir bien la herramienta cambia todo. ¿Qué es el dinero fiduciario? El dinero fiduciario es el que usamos a diario, dólares, euros, pesos, soles. Este dinero no tiene valor por sí mismo, sino porque un gobierno dice que lo tiene y las personas confían en ese valor. Ejemplo, un billete de $100 no es más que un pedazo de papel, pero lo aceptamos como si valiera 100 veces más que uno de $1. ¿Por qué? Porque todos creemos en ese sistema. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, son activos digitales descentralizados, que no dependen de gobiernos ni bancos. Su valor se determina por la oferta, la demanda y la utilidad dentro de sus redes. Están respaldadas por tecnología, blockchain, no por promesas gubernamentales. Comparativa cara a cara, característica dinero fiduciario, criptomonedas entidad emisora, gobiernos y bancos centrales, algoritmos y redes descentralizadas, respaldo confianza en el Estado, código, escasez programada y comunidad inflación alta en muchos países, limitada o controlada por diseño, acceso, requiere bancos o instituciones, cualquiera con internet puede usarlo, privacidad. Las transacciones pueden ser monitoreadas, varía según la cripto, pública o privada, censura o bloqueos posibles por parte del Estado, difícil de censurar o confiscar, velocidad de transacción, lenta, especialmente internacional, rápida global, 24 horas, 7 días, volatilidad estable, controlado por el Estado, alta, riesgo y oportunidad, adopción masiva universal, sistema dominante, en crecimiento aún en transición, ventajas del dinero fiduciario, es aceptado en todos lados, tiene menor volatilidad, protegido por estructuras legales y bancarias, las personas ya están acostumbradas a su uso, desventajas del dinero fiduciario, está expuesto a devaluación por políticas económicas, puede ser congelado, confiscado o censurado, depende del buen manejo del Estado. Muchas personas quedan excluidas del sistema bancario formal. Ventajas de las criptomonedas. Control total del usuario sobre su dinero. Funcionan 24/7, sin fronteras ni intermediarios. Protegen frente a la inflación en economías inestables. Fomentan la inclusión financiera y la libertad individual. Desventajas de las criptomonedas. Volatilidad extrema en muchas criptos. Requiere educación financiera y tecnológica. Alta exposición a fraudes si no se investiga bien. Algunas aún tienen problemas de escalabilidad y regulación, coexistencia o competencia. En la actualidad, el dinero tradicional y las criptomonedas conviven. De hecho, muchos usan ambos sistemas en su vida diaria. Pagan el alquiler con dinero fiat, compran criptomonedas para invertir o ahorrar, reciben remesas en cripto y las convierten a su moneda local. En el futuro, no se trata necesariamente de uno reemplaza al otro, sino de quién ofrece más valor en cada contexto. El futuro. Fusión o revolución. Algunos países exploran monedas digitales estatales. CBDC. Las empresas integran cripto como forma de pago. Tesla, PayPal. Millones de jóvenes ya prefieren cripto a los bancos. El que entienda ambos sistemas sabrá moverse con ventaja en el mundo financiero que viene. Reflexión de autor. Guillermo R. Saldaña. En el pasado, el dinero estaba en los cofres del rey. Hoy está en tus manos y pronto estará en tu clave privada. El futuro del dinero. Tendencias, disrupción y preparación.
El dinero del futuro no se imprimirá, se programará, se minará, se automatizará, y tú debes estar listo para entenderlo antes de que te entierren en deudas con él. ¿Cómo será el dinero dentro de 10, 20 o 50 años? La pregunta no es futurista, es urgente. Vivimos una época en la que el dinero está cambiando más rápido que nunca. Bancos digitales sin oficinas, jóvenes que invierten en criptos desde el celular, robots que aprueban créditos en segundos, gobiernos que crean monedas digitales con control total, inteligencia artificial que predice mercados y automatiza inversiones. Estamos presenciando el nacimiento de un nuevo orden financiero mundial. Primera, monedas digitales de bancos centrales, CBDC. Muchos países ya están desarrollando sus propias monedas digitales oficiales. Estas CBDC, por sus siglas en inglés, no son criptomonedas, porque son centralizadas, pero utilizan tecnología blockchain o similares para ser más eficientes. Ventajas: transacciones más rápidas y baratas, mayor inclusión financiera. Riesgos: pueden significar mayor vigilancia y control estatal sobre cómo usas tu dinero, posibilidad de programar tu dinero, que caduque, que solo sirva para ciertos productos, que se congele por conducta sospechosa. 2. Inteligencia artificial, más finanzas, igual fintech de próxima generación. La IA ya está transformando cómo entendemos y usamos el dinero. Algoritmos que optimizan tus inversiones en tiempo real, plataformas que aprenden tus hábitos financieros y te sugieren decisiones, automatización de impuestos, contabilidad, auditoría, asistentes financieros virtuales 24/7. En el futuro, tu cartera digital podría hablar contigo. Guillermo, gastaste un 15% más en entretenimiento este mes. ¿Deseas revisar tus metas de ahorro? Tercera, tokenización. Todo puede convertirse en dinero. Con la tecnología blockchain, no solo el dinero puede ser digitalizado, cualquier cosa valiosa puede ser convertida en un token. Casas, tokenización de bienes raíces, arte, empresas, música, horas de trabajo. Imagina poder vender el 10% de tu casa como un token digital o invertir en una canción como si fuera una acción. Este cambio democratiza el acceso a oportunidades que antes eran solo para ricos o instituciones. Cuarta, economías descentralizadas y metaversos. Plataformas como Ethereum o Solana están dando origen a economías descentralizadas, sin bancos, sin intermediarios, en mundos virtuales como The Sandbox, Decentraland o el metaverso de Meta. Las personas ya compran tierras, trabajan, hacen negocios y ganan dinero real usando monedas digitales. El futuro del dinero no estará limitado a billetes o cuentas, estará dentro de plataformas, videojuegos, inteligencias artificiales y blockchains. ¿Qué desafíos enfrentaremos? Desigualdad digital. Quien no entienda la tecnología quedará fuera del nuevo sistema económico. Hackeos y cibercrimen. El dinero digital es atractivo para delincuentes. Dependencia tecnológica. ¿Qué pasa si una IA falla o una red se cae? Pérdida de privacidad. ¿Estamos dispuestos a que el dinero digital rastree cada movimiento? ¿Cómo prepararse para el futuro financiero? Educarte constantemente. El dinero cambia, pero los principios del valor, el ahorro y la inversión siguen siendo esenciales. Adoptar tecnología de forma inteligente, usa billeteras digitales, prueba pequeñas inversiones en cripto, aprende a manejar tu dinero desde el celular, diversificar, no pongas todo en un solo sistema, usa fiat, cripto, activos reales, desarrollar pensamiento crítico, no sigas modas, pregúntate, ¿quién se beneficia con este nuevo modelo? ¿Qué pierdo si participo? Reflexión final del autor, Guillermo R. Saldaña. No necesitas predecir el futuro del dinero. Necesitas entender que el dinero siempre cambia, pero tu libertad financiera depende de una sola cosa: tu capacidad de adaptarte, aprender y actuar con conciencia.